Hola, hola, acá estamos en una nueva semana para mejorar el ser. Bueno, esta semana es la semana central. Esta es como la semana más importante de todas. Es la semana más importante de todas porque acá va a salir el propósito y del propósito va a ser la guía para todas las demás cosas que se puedan hacer en la vida. La semana pasada habíamos visto hábitos. Y de lo de la semana pasada de los hábitos sería algo que empiece y que no termina. O sea, deberíamos empezar a incorporar hábitos progresivamente, muy de a poco. Y con esta semana de intentar ver, de llegar a ver el propósito, nos va a servir para centrarnos a ver a dónde enfocar los hábitos, qué hábitos son los que hay que cambiar, qué hábitos hay que agregar. Y según lo que vamos a ver más adelante, nos va a ayudar a eso trazando metas. Así que bueno, empezamos. El propósito o los propósitos que tengo. ¿Qué significa esto? ¿Qué sentido tiene tu vida? Si llegas al final de tu vida, ¿quién te hubiera gustado ser? ¿Qué te hubiera gustado eh, hacer también? ¿Qué te hubiera gustado ser, hacer y tener? Y después otra pregunta como para guía, si tuvieras la lámpara mágica ahora, ¿qué le pedirías? Que si pudieses tener todo lo que quisieras, ¿qué harías? Si no hubiesen límites. Bueno, después una frase para irnos adelantando a la planificación, dice que un tonto con un plan logra más que un genio sin uno. Nos vamos a basar en el principio de responsabilidad absoluta. Esto ya lo hemos hablado. Eh, Esto habla básicamente de que nosotros nacemos en un entorno o con condiciones o rodeados de condiciones que tenemos en el ambiente, en un país, etcétera, con un montón de cosas que son de cierta forma y que nosotros no podemos cambiar. Eso es familia y entornos y demás. Eso es algo que es así, que no podemos cambiar y hasta el punto donde estamos ahora, todo lo que fue, no hay nada que podamos hacer con eso. Pero de acá en adelante, todo lo que viene, todo lo que nos rodea, todo lo que pasa a nuestro alrededor, hay que basarse en el principio de responsabilidad absoluta, que es que todo es nuestra responsabilidad. Todo lo que nos pasa con el mundo externo es nuestra responsabilidad. Pues, decir, bueno, lo que pasa afuera, eh, uno no tiene control sobre lo que pasa afuera, pero sí sobre lo que nos pasa a nosotros con lo que pasa afuera. Eh, Así que bueno, esto es fundamental, que todo depende de nosotros. Nosotros tenemos el control de cómo vamos a actuar con lo que pasa en el mundo exterior. Cómo vamos a hacer. Lo que hay que llegar a entender es cómo vamos a hacer para lo que pasa en el mundo exterior, hacer que nos sirva, sea lo que sea. Bueno, el éxito personal a propósito es el norte actual. Es el norte actual, no necesariamente que uno cuando define un propósito es algo que invariablemente cambie y lo tenés para toda la vida, sino que puede ir cambiando. Depende de las necesidades y urgencias actuales de la persona también. Porque, bueno, por ahí, si estoy ahorcado y hay una necesidad grande hoy en día, eh, tener dinero, entonces por ahí no está mal que el propósito sea
tener dinero, tener dinero para poder llegar bien a fin de mes, para estar tranquilo, para poder pagar todas las cuentas, para no tener deuda. Bueno, no sé si tanto como para no tener deuda, porque eso a veces es algo continuo, no significa que no haya que tener deuda tampoco, nunca. Eh, Así que, ¿cómo se hace para lograrlo esto? Con metas, micrometas y un plan, porque es un proceso con etapas, un aprendizaje del cambio del ser que es progresivo y que es constante. Eso es importante, que los cambios, que este tipo de cambios tienen que ser muy de a poco, pero tienen que ser constantes, continuos, no se tienen que detener. Es algo parecido a lo que pasa con los hábitos. Un hábito tiene que ser muy de a poco, pero no se puede cortar 1, 2 días, 3 días, porque si no rompes el hábito, después tienes que empezar de nuevo. Con esto pasa lo mismo. Eh, lo importante es ir introduciendo pequeños cambios, pequeños aprendizajes. Bueno, después puse algunos ejemplos acá. Pero bueno, sigamos cómo hacemos para ir descubriendo el propósito. Esto ya lo habíamos hablado, pero vamos a volver también, porque es muy importante trabajarlo y siempre volver a trabajarlo. Siempre hay que volver a trabajar sobre el propósito, porque se puede cambiar, se puede afinar, puede que nos demos cuenta de cosas distintas. Entonces nos encontramos con preguntas clave que nos tenemos que hacer. Vamos a poner este que está más lindo. Como esto, que ya lo habíamos visto antes, ¿qué deseo hoy que voy a seguir deseando en 10 años? Estos son ejercicios para hacer para encontrarnos un poco cada vez más con el propósito. ¿Qué haría si el fracaso no fuese posible? Que también lo habíamos visto. ¿Qué haría si fuese libre financieramente? ¿Qué me gustaba hacer en el pasado? ¿Qué inclinación natural o talento mostraba? Volver a la niñez. Y bueno, este trabajo de ir a tu funeral, imaginarte en tu funeral, imaginarte qué te gustaría que la gente estuviese hablando de vos en ese momento. Una vez que puedo llegar a encontrar mi propósito, eso es lo más importante de todo, porque eso va a ser, como ya dijimos, va a ser el norte, la guía. Todo lo demás va a estar basado en eso, y la eficiencia las cosas que yo logre en la vida y el avance que yo logre en la vida y en el día a día, depende absolutamente de mi propósito. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque ahora. Esto también ya lo habíamos visto un poco, pero vamos a volver a trabajar sobre esto. Vamos a hacer una evaluación sobre el presente en las áreas de la vida. ¿Cómo me considero que estoy físicamente? ¿Cómo me considero que estoy mentalmente? Podemos numerarlo del 1 al 10 y poniendo un adjetivo, si no, y físicamente no, me falta un montón, o sí, estoy bastante bien, o qué sé yo, tengo buenas rutinas, lo que sea. Mentalmente, ¿cómo estoy? No sé, sí, soy una persona súper positiva y estoy aprendiendo un montón de cosas todos los días, tengo 9. O no. Emocionalmente, financieramente, el ambiente de vida, como el entorno que te rodea, relaciones estratégicas y relaciones cercanas. Relaciones cercanas está más relacionado a lo que es la familia y amistades, cómo influyen en vos. Y eso también es parecido a lo de los hábitos, se clasifican en 3, cómo influyen las relaciones cercanas. Sentís que te potencian, sentís que
no influyen ni positivo ni negativamente, o sentís que te tiran para atrás. Eso es algo sumamente fundamental de detectar y que lo vamos a ver más adelante, porque hay que trabajar sobre las relaciones. Y las relaciones estratégicas son los contactos que tenés. Esto es súper importante también porque esto es lo que, según los contactos que tengamos, es lo que a nosotros nos va a dar, nos va a abrir puertas y nos va a mostrar caminos distintos. No sé, sería como por ejemplo, vos tenés la parrilla, la parrilleta móvil y de repente conoces gente que trabaje o que tenga bodegas, entonces de repente ya no estás pensando en hacer un negocio buscando un lugar al lado de la ruta, sino que ya directamente estás pensando en un negocio, acomodar un negocio a algo que es para bodega, que tiene otro nivel, mucho más cheto, qué sé yo, y cómo va a ser tu... Imagínate cómo va a ser toda tu vida, cómo puede cambiar toda tu vida en base a un estilo de vida y a otro. Es sumamente distinto. Entonces esto es fundamental, que bueno, hay formas de irlo afinando y trabajando. Supongo que lo vamos a llegar a ver después eso. Tiempo disponible, aventura de experiencias, si me voy de vacaciones, si no sé, si los fines de semana hago algo divertido, qué sé yo, etc. Hacer una evaluación del pasado, cómo estuve lo mismo, cómo estuve hace 5 años, y después a futuro, cómo me veo dentro de un año y cómo me veo dentro de 5 años. Y después esto también, que lo habíamos visto un poco, volverlo a rever. Pasó el mejor año de mi vida, ¿qué sucedió? ¿Cómo imagino que fue el mejor año de mi vida? Después, evaluación de obstáculos. Esto también es algo que por ahí hay que trabajarlo todo el tiempo. Muchas veces hay que volver a decir, qué me frena hoy, pensar en qué me frena hoy. Porque por ahí hoy lo pensamos y decir cuáles son mis obstáculos, cuál es mi restricción principal, qué es la cosa que resolvería, que haría todo más fácil. Esa es una pregunta clave. ¿Qué cosa resolvería que haría todo más fácil? Es una pregunta que hoy nos podemos plantear una respuesta y que después con el tiempo esto puede madurar y podemos aprender a mejorar esa respuesta y encontrar mejores respuestas. Entonces hay que plantearlo cada tanto. Esto se basa también en el principio de 80-20, que si nos ponemos a definir todos los obstáculos o tareas que tengo pendientes, por ejemplo, podemos ponerlo como tarea que tengo pendientes. Tengo un montón de tareas pendientes, puedo agarrar y hacer una lista de todas las tareas pendientes. Agarro todas las tareas esas, empiezo a verlas y empiezo a analizarlas con ese criterio. ¿Qué cosa, resolviendo eso, cuál es la cosa que voy a resolver que me va a destrabar y que me va a hacer todo más fácil? Y ahí siempre vuelve el propósito como norte. El propósito 80-20, el principio 80-20 dice que en todas las áreas de la vida se da esto, que el 20% de las cosas van a ayudar a resolver el 80% de las cosas, que de tu ropero vas a usar el 80% del tiempo, vas a usar el 20% de la ropa, que el espacio que ocupas en la casa, el 20% del espacio lo vas a estar ocupando el 80% del tiempo. Bueno, lo habíamos visto eso también. Y en esto es importante descubrir, hay un libro que se llama Tráguese ese sapo, que está muy bueno, que te habla de justamente de eso, de que tenés que reconocer todas las tareas y ver a las tareas como decir, entras en un estanque y ves, algunos son renacuajos, otros son sapos y otros son sapos grandes y feos. Y esos son los que en general, si no lo definimos y no apuntamos, son los que vamos pateando para después. Y lo que hay que hacer es todo lo contrario, hay que agarrar y encontrar al sapo más grande, más feo. Y lo primero que hay que hacer en el día es comerse ese sapo grande y feo.
planear cómo comerlo si es un sapo como lo puedo comer de una sola vez, me lo como una sola vez, y si no, me lo voy comiendo en parte, pero eso es lo primero que tengo que encarar. El sapo más grande y más feo de todos. Esa sería como la tarea que uno más esquiva y que es la más importante de encarar. Bueno, después hay unos conceptos filosóficos que ayudan también, como el de ¿qué es la vida para mí? Acá el ejemplo que he puesto es una divertida aventura sensorial, por ejemplo. Tiene que ser todo en positivo, como ves acá. Después, definir el éxito o el propósito mediante 5 riquezas. Las 5 riquezas las puedes definir también basándote con esto, es decir, 5 riquezas. Es decir, una de las riquezas sería eh, salud, amistades, entorno, espiritualmente, tu, en tu calidad de vida del día a día, tus relaciones cercanas. Y demás cosas que vos consideres como riquezas. Bueno, la riqueza económica también. Y bueno, esta es la pregunta clave también, que siempre se vuelve a esto y que lo de más importancia, que es en quién me tengo que transformar para lograrlo. El avance en el ser tiene la gran parte de esta, que es el desarrollo del ser. El desarrollo del ser. Trabajarlo muy a fondo y muy bien el desarrollo del ser. Y después empieza a venir la otra parte, que es no quedarse en eso y empezar a activar. Empezar a hacer. Ser, hacer, y eso te va a llevar a tener. Bien. Acá, a ver. Y bueno, ahora viene una parte linda, que es donde uno empieza a soñar un poco y a aprender a diseñar un plan y metas. Es clave. ¿Cómo vamos a hacer un plan? Primero hay que aprender a trazar metas en todos los aspectos de la vida y ámbitos de la vida que vimos. Vamos a plantearnos metas. Tenemos reglas de definición para plantear metas. Cuando planteamos una meta, nunca puede ser en negativo la meta. Siempre la meta tiene que ser con un desenlace afirmativo. Como por ejemplo decir, no sé, algo similar. No es exactamente, pero si una persona es fumadora y dice, quiero dejar de fumar, quiero no fumar. Quiero no fumar sería un desenlace negativo, porque es no. ¿Cuál sería el desenlace afirmativo? Sería ser un no fumador. Es más, hasta incluso por ahí te dicen que algunos autores que hasta en presente lo tenés que poner. Soy un no fumador. Y eso tiene un impacto psicológico. Siempre tiene que ser positivo. Siempre hay que darle la vuelta para que sea positivo. A lo que sea. Después dice que una meta tiene que ser detallista y precisa. ¿Qué es esto? Tiene que tener fecha, cantidad, forma. No sé, quiero bajar de peso. Quiero estar más flaco. No sirve. Quiero bajar 5 kilos en 3 meses. Quiero bajar 10 kilos en un año.
trabajando, yendo al gimnasio 3 veces por semana, o armándome un plan nutricional y de ejercicio. O capaz que no definir eso tampoco, puedes no definirlo después eso, pero por lo menos la meta sería: quiero bajar tantos kilos en tanto tiempo. Entonces eso después, al próximo paso, que es un proceso de verificación, lo puedes verificar. ¿Cómo sé que lo logré? Y lo puedes medir, es fácil. Cualquier cosa que definas como una meta, además de tener una fecha, o sea, para tal fecha tenés que después ir al próximo paso y decir, bueno, lo mido. ¿Lo logré o no lo logré? Y tiene que ser convincente también. Tiene que ser algo que plantearte si eso realmente te sirve. ¿Realmente te sirve? ¿Está alineado con tu propósito también? ¿Realmente te sirve? Porque si no te convence a vos tanto que es algo que es importante en tu vida, vas a fracasar. No va a ser un impulso tan grande como para lograrlo. Dominio del resultado. Nunca te vas a plantear algo que dependa de otra persona. Voy a lograr que me aumenten el sueldo, no sé, y no depende de vos, depende de otra persona. En parte sí depende de vos, pero siempre va a depender de otra persona. Voy a lograr que mi pareja, no sé, cambie en tal aspecto, no depende de vos, depende de la otra persona. Voy a lograr no sé, de que tal persona se enamore de mí, no sé, que sea una pelotudez. No sirve, tiene que ser algo que dominio del resultado, algo que yo pueda hacer y que lo pueda concretar. Bueno, simple. Y después tenés dos cosas que son valor a dar y precio a pagar. Valor a dar: ¿cuál es tu compromiso con esa meta? Y decir, bueno, para hacer esto eh, me voy a levantar todos los días media hora antes, voy a comprometerme 3 veces a la semana con tal cosa, voy a... fijas un compromiso. Precio a pagar. Esto sería algo como que siempre que uno va a meter algo, es como vas a meter algo nuevo en tu vida, entonces algo tenés que sacar, algo tenés que sacrificar. Cuando incluís una meta, solo va saliendo algo que es un precio que vas a tener que pagar. El precio que vas a tener que pagar, por ejemplo, en el momento de cambiar de pulir tu entorno, es que trabajás reconociendo todas las personas con las cuales te rodeas, y en el momento que reconoces personas que tenés que frecuentar menos y personas que no tenés que frecuentar más, el precio a pagar es justamente ese, es decir, esta persona no la voy a ver más, o esta persona, o, no sé, por ahí familiar, es decir, lo voy a ver solamente menos tiempo y en un entorno distinto. Y bueno, por ahí eso es algo, una parte que es un poco más dolorosa, y es un precio a pagar. Sin un precio a pagar tampoco no se consigue nada. ¿Cómo vamos a desarrollar las metas? ¿Cómo las vamos a llevar a cabo una vez que las definamos? De a una. Podemos plantear metas en todos los aspectos de nuestra vida, pero nos vamos a enfocar solamente en terminar una. Y una vez que terminemos esa, nos podemos focalizar en otra. Así funciona. Muchas metas no te dan enfoque y terminas haciendo un camino en círculo. No llegas a ningún lado, no avanzás. Y produce frustración. Agarrar una meta te hace que te enfoques, te hace que por ahí, incluso en momentos malos, podés descuidar muchos aspectos de tu vida, pero nunca vas a descuidar ese único aspecto en el cual te estás focalizando. Entonces el enfoque es al 100% con eso. Puedes descuidar puedes descuidar todo lo demás en ese momento, pero lo mínimo lo vas a cumplir. Lo mínimo, decirte, no sé, si mi meta es X y una de las cosas que necesito para esa meta es dedicarle una hora a la mañana a estudiar tal cosa,
puede pasar lo que sea, pero que no falle eso, que eso no falle. Porque eso al final del día y al final de la semana y a lo largo del tiempo no te va a hacer sentir que procrastinaste en todas las demás cosas, que fallaste en todas las demás cosas. Te va a hacer sentir que al menos estás cumpliendo con lo que te comprometiste. Las metas, otra vez, a mejorar todos los aspectos. ¿Cómo vas a mejorar? Y físicamente, salud, energía estética, mentalmente, en habilidades y conocimiento, emocionalmente, estabilidad, control, financieramente, dinero y fuentes de ingresos, ambiente de vida, lugar en el que vivo y todo lo demás. Bueno, por ahí aparece algo nuevo que es contribución. ¿En qué vas a contribuir? ¿Qué vas a aportar para contribuir al mundo? ¿Cuál va a ser tu aporte? Esto, bueno, esto obviamente que he sacado del plan que estoy haciendo yo. Y bueno, tenés un ejemplo ahí de todas las metas planteadas en cada uno de los aspectos de la vida de esta persona. Una vez que están... Esto es un trabajo muy importante, esto hay que hacerlo, es fundamental hacerlo, plantear una meta por cada uno de los aspectos para después poder tener una visión sobre todo en general, para después poder trabajar con esto que es el 80-20. Ahí vas a tener el propósito, todas las metas y tener que reconocer una, como mucho dos, metas que son las que te van a ayudar a que se cumplan todo el resto de metas, que son las que te van a ayudar a que todo el resto de cosas sean más fáciles de llegar a cumplir. ¿A dónde tenés que focalizarte? Por ejemplo, si hay un problema de organización y tu meta es ser una persona productiva, tenés que focalizarte por ahí. En mi caso fue eso, que me focalicé en ser más productivo porque reconocí que tenía que trabajar muy bien con mi tiempo para poder llegar a lograr montones de cosas que me había planteado de metas. Entonces primero tengo que lograr ser productivo, para eso mejorar el ambiente, un montón de cosas que en definitiva después trabajando eso, sin querer, mejora los otros aspectos todos o al menos varios aspectos del resto. Por ejemplo, no sé si mentalmente, si me toque desarrollar mentalmente y tengo que desarrollarme en creencias, tengo un montón de creencias limitantes rodeándome o pensamientos negativos o qué sé yo, y eso reconozco que es un obstáculo grandísimo a hacer cualquier cosa, porque vas a traer un montón de cosas negativas, entonces eso te va a obstaculizar totalmente. Y bueno, me voy a focalizar en eso. Eso es lo que tengo que cambiar. Yo voy a reconocer un montón de cosas que tengo que cambiar, porque si mi propósito es mejorar financieramente, y financieramente tengo que lograr aumentar mi ingreso a tanto, y principalmente voy a tener que entonces ir a la meta mental y mejorar en ese aspecto fuertemente. Tengo que ser una persona positiva, con un montón de creencias positivas, creer que voy a lograr lo que me estoy proponiendo. También además esto me va a influir a mejorar mis relaciones, porque el ser una persona positiva va a traer una mejor calidad de gente a mi entorno. Me va a ayudar a realizar todas las actividades que realiza en el día a día. Entonces bueno, por ahí esa sería una meta central. Y una vez que manejo esto, que incorporo hábitos y
y conocimiento en base a eso, y ya más o menos mantengo una rutina en base a eso, ahí ahí empiezan a saltar cosas, ahí empiezan a saltar cosas de los otros aspectos. Empiezan a saltar porque por ahí, si tu propósito vos lo estás teniendo en tu mente, que tu propósito es avanzar económicamente, entonces es más fácil que se prenda la lámpara y que te diga, mirá, esto no lo estabas viendo y puedes agregarlo acá, y es más fácil que lo que estabas pensando antes para poder aumentar un ingreso. Entonces ahí después, una vez que se elaboran metas, se va a elaborar lo que es un plan. A ver cuánto tiempo llevamos. Bueno, media hora. Bueno, acá te habla que contempla un buen plan. Similar a lo que hablamos de las metas, que tiene que ir paso a paso, con etapas. ¿Qué aprendizaje necesario necesitas? Esto es algo clave que, que aprendí, que por ahí antes no traía este conocimiento. Vos vas a hacer un plan que tenés que hacer tal cosa, y una de las primeras cosas que tenés que fijarte es decir, bueno, ¿qué tengo que aprender entonces? Con todos los aspectos de la vida, es decir, hasta incluso en un aspecto que uno no se lo imagina, es decir, bueno, quiero tener una buena pareja, quiero conseguir una novia, una buena novia, sería la meta. Sí, bueno, una meta muy mala esa, porque es una buena novia, entonces la tenés que definir bien, y quiero que sea una persona positiva, que sea, no sé, atlética, que haga ejercicio, que tenga propósito en la vida, y le vas definiendo cosas concretas. Entonces de ahí, ¿qué te sale después? Que cuando vos vas al plan para cumplir esa meta, dentro de los pasos que vas a tener un paso que son de aprendizaje, y un poco después vas a tener hábitos necesarios. Aprendizaje, es decir, ¿qué aprendizaje necesito? Y capaz que tener que leer un libro o hacer un curso sobre aprender sobre las mujeres, por ejemplo. Todo se aprende. Hoy en día tenemos información a todo y todo se aprende. Entonces es una gran ventaja, que lo que quieras hacer, no hay límites si lo enfocas bien. Cualquier cosa que vos te propongas, si seguís los pasos, lo podés lograr. ¿Por qué? Porque primero haces un aprendizaje. Y una vez que haces un aprendizaje, el aprendizaje te va a llevar al resto de las cosas, que es que también lo vas a plantear al principio. Eh, Sobre todo en este caso, por ejemplo, hábitos necesarios. Es decir, bueno, si yo quiero una persona que sea así, entonces indefectiblemente te va a llevar a pensar en decir, entonces me tengo que convertir en ese tipo de persona, similar a la persona que yo quiero conseguir. Entonces tengo que trabajar hábitos. Capaz que tengo que empezar a ir a un gimnasio, me tengo que empezar a vestir mejor, o eh, demás. Es un ejemplo nada más, eso se aplica con todo lo que fuese. Contactos estratégicos, es decir, bueno, si mi meta es tal, ¿qué persona, con qué personas relacionarme, con qué personas me acercaría a esa meta? Un trabajo de cambio de creencias, eso siempre va a estar. Siempre hay que definir de entrada que traemos montones de creencias sobre todo lo que nos relaciona, sobre todo en la vida, montones de creencias que hay que cambiar, que están erradas y que son contrarias a lograr cosas en la vida. El desafío es irlas encontrando. No es que al principio te parás y haces un trabajo de cambio de creencias y listo, ya cambiaste las creencias. No, se trabaja mes a mes, semana a semana. Todo el tiempo hay que volver las creencias sobre cada cosa que vas haciendo, y focalizarse en reconocer qué creencia estoy teniendo sobre tal cosa que me esté limitando. ¿Cómo es esto?
analizando la creencia, lo que yo creo sobre eso, si yo lo que creo sobre eso me está ayudando a progresar y avanzar sobre la meta, o me está diciendo que la meta no se puede porque yo creo que esto es así, entonces eso hace que no se pueda. Entonces capaz que no es que no se pueda, capaz que es una creencia que hay que cambiar. Y eso es súper fundamental también cambiarlo. Después, bueno, tiene aspectos de administración de tiempo, obviamente, que hay que tener cierta productividad, cierto enfoque. Superación de miedo y toma de decisiones, fechas. Si no tiene fecha, no es un plan, es una idea que va a quedar y se va a poder postergar en el tiempo. Tiene que tener fechas de inicio y fecha de finalización. Porque vos también después con eso vas a ir a ver si vas cumpliendo, si te quedó corta y tenés que hacer metas más grandes, o si hiciste metas que eran demasiado grandes y tenés que empezar a ajustarte. Decirte de recursos, ver los escenarios. Esto lo voy a ver un poco medio por rápido ya. Dividir el plan en etapas. Dividir en 5 etapas que son en base un poco a lo que ya hablamos ahora, lo anterior. Siempre teniendo en cuenta las reglas de definición. Siempre presentes. El objetivo 80-20. Ya definí mi meta principal. Entonces voy a empezar con mi etapa 1, que va a ser la de aprendizaje. La etapa 2, que va a ser empezar a trabajar en los hábitos, tal vez. Etapa 3, empezar con alguna otra actividad hasta llegar a la etapa 5, que es la que va a empezar a acercarse al final del plan. Un plan puede ser... se puede hacer a 3 meses, como se puede hacer un año, como se puede hacer a 5 años. Estaría bueno trabajarlo en todos los aspectos de eso. También se planifica semana a semana y también se planifica día a día, idealmente la noche anterior. De una manera un poco más simple, hacer una lista la noche anterior. Mínimo hacer una lista y darle prioridades. Eso sería como el nivel básico. La noche anterior hacer una lista y darle actividades. Ahí dice un autor algo que está muy bueno, y que es que tenés que hacerte un experto en hacer listas. Tenés que hacer listas para todo. Puede que al principio parezca una pérdida de tiempo ponerse a hacer listas para las cosas, porque bueno, te tenés que poner montones de veces a hacer listas, pero eso te va a hacer que después no pierdas el tiempo en cosas que tenés ganas de hacer, pero no son prioridad, no las deberías haber hecho. Lo que deberías haber hecho era, según la lista, definir qué es lo que tenés que hacer primero. Y eso lo tenés que hacer primero. Y después lo que tenés que hacer segundo, lo que tenés que hacer tercero, y después. Todo lo prioritario. Entonces por ahí hay cosas que uno hace porque tiene ganas de hacerlas, de resolverlas, y no son prioridad. Si no son prioridad, no hay que hacerlas, hay que dejarlas. Eso es fundamental. Bueno, y acá explico un poco el plan dividido en etapas. Una preparación, qué tengo que estudiar, qué materia, ahí voy a empezar a focalizarme, bueno, qué materias necesito para este aspecto, qué cosas tengo de dónde las voy a sacar. No sé si me voy a desarrollar en mentalidad, voy a empezar a averiguar qué puedo leer, qué puedo escuchar para mejorar en eso. Por ahí una herramienta que usa mucho para esto es el chat GPT, ponerse con el chat GPT y preguntarle qué autores, para empezar, qué libros, qué autores, cuál es el principal para empezar, en la etapa que estoy, darle descripción de más o menos qué es la etapa que estoy, qué es lo que quiero, y ahí te va a alargar un montón de opciones. Eso es lo mínimo, eso, o sea, como lo más fácil, porque eso encontrás la información de saber qué es lo que tenés que empezar a encontrar. Pero esto es importantísimo porque esto es lo que todo el mundo
rechaza en el momento que decís, empezás a hablar en el aire y está todo perfecto, sí, está todo buenísimo, pero en el momento en que hay que empezar a ponerse a aprender y a estudiar, ahí todos ponen excusas. Y nadie se prepara. Y es en realidad lo fundamental, primero hay que prepararse. Después, bueno, este tiene acá está hablando de la meta de hacer un emprendimiento que me deje un sueldo actual para dentro de 3 meses. Entonces lo que hace una preparación, un producto mínimo viable saca para alargar el mercado. Después tiene la meta la meta no, la otra fase de hacer las primeras ventas reales, después largar un producto mínimo viable, que es largar lo mínimo al mercado, a ver qué devoluciones hay. Después trabajar en marketing y después renunciar al trabajo para dedicarse al emprendimiento. Bueno, esto es de lo que hablaba, de lograr una pareja sana. Ahí eso después, bueno, si lo podés parar y analizarlo, está bueno para ir viendo los ejemplos. Subir de peso. El comienzo, que tengo que aprender, cambio de círculo, cambio de alimentación y llevar una constancia. Esas serían las 5 etapas en ese proceso. Después, bueno, habla de un nivel difícil que es hacer lo mismo, pero hacerlo en 5 años. ¿Qué quieres lograr en 5 años? Entonces, ¿qué vas a lograr en cada uno de esos 5 años para lograr eso en 5 años? Pasarlo después a un plan anual que querés lograr en el año, dividirlo en 5 etapas. Uno cuando va poniendo cosas que tiene que ir logrando se dan cuenta que encuadran en etapas y son cosas que... Primero hay cosas que tengo que aprender, entonces son cosas que tengo que aprender. Después hay desarrollo en ciertos aspectos que se van focalizando en etapas. Eso después se puede ver un poco más a fondo en particular, pero esto ya es un poco más fino ya. No necesariamente tiene que ser una etapa después de la otra, hay algunos que pueden estar al mismo tiempo, pero son cosas distintas. Y esto ya sería todo y lo último. Lo importante de esto es, obviamente, tener un propósito, que es lo central de todo, y aprender a hacer una meta. Y aprender el principio de 80-20, que es lograr reconocer cuál es la meta, aprender que hay que focalizarse en esa meta y ir a esa meta. Y después, bueno, obviamente uno cuando pone esa meta hace un plan. ¿Cuál es el plan? Y en el plan está definido, o sea, el plan bajándolo a la semana está definido. Todos los días durante esta semana me voy a dedicar 15 minutos esta primera semana voy a hacer, supongamos que haga el plan de la semana el día domingo, entonces voy a poner en mi semana que voy a primero desarrollar un hábito, si voy a empezar a aprender, voy a empezar a leer sobre tal cosa, pero yo no tengo el hábito de leer, entonces me tengo que ir al principio, tengo que adquirir el hábito de leer, entonces tengo que adquirir un hábito, para adquirir un hábito tengo que ponerme primero a hacer 2 minutos por día de una actividad, como habíamos visto en los hábitos. Entonces la primera semana lo primero es desarrollar ese hábito, no ponerse 2 horas sobre la meta, sino darle, esa semana voy a meter 2 minutos por día a desarrollar esa habilidad. Y la semana siguiente voy a seguir desarrollando ese hábito y después ya voy a llegar a un momento que ya realmente voy a estar aprendiendo algo. Por ejemplo. Y después en ese plan semanal vas organizando toda tu semana también para que no se te pasen cosas. Se puede desarrollar igual que esto en etapas la semana. El trabajo, las cosas que tengo que hacer en mi casa o trabajo en mi casa,
el aprendizaje o el empezar a desarrollar hábitos, cosas, actividades familiares, actividades burocráticas o de trámite, eh, otra puede ser la parte física, bueno, desarrollo físico, que sería ahí ejercicio, alimentación, que estoy haciendo, empezar a desarrollar en cada una de esas etapas. Entonces después cuando está todo clasificado en eso, que bueno, me estoy yendo muy adelante ya igual, pero para desarrollar la semana y para meter toda esa clasificación en todas las etapas, lo primero que se hace es algo súper simple, que es una lista. Es decir, bueno, ¿qué tengo que hacer esta semana? Tengo que empezar a anotar esto y esto. Y después las empiezo a clasificar y a meterlas en etapas. Pero bueno, mucho rollo. Ahí quería hacer una síntesis y ya está. Es eso nomás lo más importante. Las metas, el propósito, reconocer una sola meta y ir progresivamente de a poco. 45 minutos. Bueno, espero que puedas llegar a ver todo, aunque sea en partes. Tal vez pueda llegar a empezar a hacer algo más corto para adelante para que no sea tan largo. O partirlo en dos. Hasta ahí llegamos.